Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Ahora vamos a dedicarle unas palabritas al tema de la responsabilidad del Estado. Responsabilidad civil del Estado o, correctamente, responsabilidad patrimonial del Estado. ¿A qué nos estamos refiriendo? Imagínense que cruzo un semáforo en verde y viene una camioneta de un ente público, me pecha y me rompe una pierna, cruzando en rojo la camioneta. Yo voy a pedir que se me indemnice el daño causado, le voy a reclamar al Estado, ese dinero que le voy a reclamar, eso es responsabilidad patrimonial, responsabilidad civil por el daño ocasionado. Si uno se lo plantea, es bastante lógico que el Estado deba responder por un daño que me causó. Sin embargo, esto no fue siempre así, sino que en los comienzos de los estados se lo concebía al Estado como irresponsable, ¿no? Cristina Vázquez nos habla de que en el Estado liberal de derecho, en el cual se concebía al Estado como juez y gendarme, debido a su abstención en cuanto a su actividad, en lo poco que intervenía, había pocas situaciones en las que el Estado pudiera generar responsabilidad. Sin embargo, con el advenimiento del Estado de Derecho y el Estado actuando cada vez más en la actividad cotidiana, empezaron a aparecer más situaciones de responsabilidad del Estado. Esto no quita que hasta hoy en día hayan países que consagren la irresponsabilidad del Estado en determinadas situaciones. Por eso esto es un tema de derecho positivo. Así que vamos al Estado uruguayo, al derecho positivo del Estado uruguayo. En nuestro medio, la constitución anterior, o sea, las constituciones anteriores a la de 1934, no consagraban ninguna disposición, ninguna norma respecto de la responsabilidad del Estado, por lo que se utilizaba el artículo 21 del Código Civil. Sin embargo, de la reforma del 34 en adelante, se consagró la responsabilidad directa del funcionario y subsidiaria del Estado. ¿A qué nos referimos con esto? Supónganse el caso que les planteé. Me atropella la camioneta del ente público y quiero reclamarle la pierna que me rompió, el daño ocasionado por ese accidente. Según la Constitución del 34 en adelante, tenía que demandar directamente al funcionario y subsidiariamente al Estado. O sea, iba a dirigir mi demanda contra el funcionario. Luego de la reforma de 1952, se creó la disposición, la norma, el artículo 24 de la Constitución, que sigue incambiado hasta hoy en día, y que dice: el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y en general todo órgano del Estado serán civilmente responsables del daño causado a terceros en la ejecución de los servicios públicos confiados a su gestión o dirección. Si uno lee de primera vez esta norma y ve la palabra servicios públicos, hace pensar que el Estado es responsable solo en la ejecución de los servicios públicos y piensa en aquella clasificación que vimos en el video de funciones y cometidos del Estado, aquella clasificación de Sayagués Lazo que hablaba de cometidos esenciales, servicios públicos, servicios sociales, actividad privada del Estado. En realidad, esta norma, el artículo 24 de la Constitución, no se está refiriendo a esa clasificación, a esos servicios públicos que deben ser creados por ley, que son ejercidos en principio por el Estado y que un particular los puede ejercer solamente si media una concesión por parte del Estado. No nos estamos refiriendo a esos servicios públicos. La dogmática y la jurisprudencia ha entendido de que cuando en esta norma se refiere a que el Estado es responsable por la ejecución de los servicios públicos, en realidad se refiere a la actividad tanto legislativa como jurisdiccional y administrativa. Hay autores también como Del Piazzo que hablan de que el Estado responde por su función constituyente. Pero bueno, ese es el concepto del artículo 24 de la Constitución. Entonces, si hablamos de responsabilidad del Estado, responsabilidad civil, patrimonial del Estado, el punto de partida para toda actividad es el artículo 24.
No quita que existan responsabilidades especiales, como por ejemplo la del artículo 312 de la Constitución, que habla de la acción de reparación por acto administrativo. Ahí existe todo un tema, digamos, un ente del Estado dicta un acto administrativo, me genera un daño. Ahí, cuando hay un acto administrativo que me genera un daño, hay una discusión de si debo de agotar o no la vía administrativa mediante los recursos para poder reclamar la acción de reparación, o si directamente puedo ir a solicitar la acción de reparación. En esto no hay unanimidad, ni en la jurisprudencia, ni en la dogmática, pero por lo general se entiende que es necesaria la prejudicialidad, o sea, agotar la vía administrativa y una vez agotada, recurrir a la acción de reparación. Aunque, una vez entablada la acción de nulidad, si se dan determinadas condiciones, que la vimos en la acción de nulidad, se puede proceder, aunque no se declare ilegítimo el acto, se puede proceder a la acción de reparación. Ahí estamos ante un caso de reparación por actividad lícita de la administración. Pero volvamos, ese es un tipo de responsabilidad especial. Dijimos que estamos en el artículo 24 de la Constitución y que el mismo consagra la responsabilidad del Estado en sentido amplio. En el artículo 25 encontramos la acción de repetición que tiene el Estado contra ese funcionario. Dice el artículo 25, cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, esto es lo que se llama la ocasionalidad de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos lo que hubiere pagado en reparación. Entonces, supongamos que existe culpa grave o dolo del funcionario. Ahí tenemos una disposición del Código General del Proceso, el artículo 401.7, que nos dice: el organismo condenado, una vez notificado de la fecha de pago, iniciará un procedimiento administrativo tendiente a determinar si corresponde promover la acción de repetición contra el funcionario o los funcionarios responsables del daño causado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 25 de la Constitución de la República. Entonces, supongamos que se demuestra que en ese accidente en el cual me atropellaron, en el cual me generaron un daño, me rompieron una pierna, el funcionario actuó con culpa grave o dolo. Yo, como en el artículo 24 de la Constitución está consagrada la responsabilidad directa del Estado, aunque en la práctica forense se haga otra cosa, voy a demandar directamente al Estado. Entonces, una vez terminado ese juicio, una vez finalizado mediante una sentencia definitiva en la cual se demuestre que hubo culpa grave o dolo del funcionario, la entidad correspondiente debe iniciar un procedimiento administrativo que demuestre que ese funcionario actuó con culpa grave o dolo y para iniciar la acción de repetición. Debe iniciar un procedimiento administrativo. No sirve, por ejemplo, hacer una transacción, digamos, firmar una transacción con un funcionario y después pretender ejecutarla. No. Se deben seguir estos pasos que están establecidos tanto en la Constitución como en el CGP. Resumiendo, entonces, ¿el Estado responde? Sí, debe responder. No existe la responsabilidad del Estado. Entonces, ¿dónde está consagrada la responsabilidad del Estado? En el artículo 24 de la Constitución. ¿Por qué le puedo reclamar al Estado? Tanto por un hecho, por un acto legislativo, por un acto jurisdiccional. Esto está establecido a su vez en el artículo 1 de la ley 15.881, que delimita la competencia de los juzgados letrados de primera instancia en lo contencioso administrativo. Y ahí, si vemos el literal E, nos dice que además se puede pedir la
la reparación patrimonial o serán competentes cuando en que sea parte de una persona pública estatal cuando se trate de actos legislativos y jurisdiccionales. Entonces, si nos ponemos a pensar, por un acto legislativo, ¿cómo puede responder el Estado? Imagínense el primer caso, que lo cita Rubén Flores Dapkevicius en su libro, de la responsabilidad, la acción de nulidad y responsabilidad del Estado. Lo tengo ahí atrás, por eso tenía que mirarlo. Lo cita en su libro. El primer caso fue el caso en que el Estado, digamos, mediante ley se le concedió un monopolio ANCAP. Entonces ahí tenemos una acción legislativa que genera un daño. La discusión, entonces, lógicamente, que esas empresas que quedaron fuera pueden pedir la indemnización correspondiente por el daño que le generó la creación de ese monopolio. La discusión dogmática está en si se debe primero accionar por inconstitucionalidad de la ley o se procede directamente a la reparación. Lo que conviene, en palabras del autor, es cuando nosotros pedimos la reparación no invocar la inconstitucionalidad de la ley, porque si no, eso se va a remitir a la Suprema Corte de Justicia, ya que es competencia privativa el de juzgar la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de una ley. Si vemos además, hablando de otro tipo de responsabilidad, tenemos el artículo 23 de la Constitución que dice: todos los jueces son responsables ante la ley de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ella se establezca. Lo que se ha hablado también de que existe una responsabilidad directa contra los jueces, no ha tenido mucho andamiaje. Los jueces además tienen responsabilidades tanto en el Código General del Proceso como en la LOT, la ley orgánica de los tribunales. Y también hay una discusión dogmática ahí en ese sentido. Para culminar, entonces, presentamos a grandes rasgos el sistema de responsabilidad civil o responsabilidad patrimonial del Estado. Un último detalle: ¿cuánto tiempo, qué plazo tengo yo para reclamar contra el Estado? Bueno, tenemos una disposición, la cual es el artículo 39 de la ley 11.925, que dice: todos los créditos y reclamaciones contra el Estado de cualquier naturaleza u origen caducarán a los 4 años contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles. Entonces, no nos podemos dormir, existen 4 años, es un plazo que hay dogmática que lo identifica como un plazo de prescripción, otros de caducidad, pero es un plazo en el cual prescriben o caducan los créditos o puedo reclamarle al Estado en ese plazo de 4 años desde que se hizo exigible el hecho ilícito en este caso. Otro detalle también: si nosotros, por ejemplo, yendo a la cuestión principal, al ejemplo con el que comenzamos, si quiero pedir una reclamación, voy a ir a un juzgado letrado en lo contencioso administrativo. Si quiero pedir la reparación de reparación patrimonial, si quiero pedir la responsabilidad del Estado, entonces, ¿qué voy a tener en qué normas me voy a basar? ¿Qué voy a tener que demostrar? La jurisprudencia es conteste y es, digamos, bastante sólida en el sentido de que la responsabilidad del Estado es subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado responde cuando hay una falta de servicio. Eso no sale del artículo 24 de la Constitución, ha sido una construcción dogmática que viene del derecho francés, que dice que el Estado responde cuando no hay servicio, cuando el servicio funciona mal o tardíamente o de manera incorrecta. Entonces, la responsabilidad del Estado es subjetiva. Esto quiere decir que el Estado tiene que seguir un estándar de conducta y si se aparta de ese estándar de conducta va a
tener que responder o van a ser una obligación de resarcir daños y perjuicios. Además, va a haber que demostrar todos los elementos de la responsabilidad civil. No sucede como en otros países, que está muy diferenciado el tema de la responsabilidad de la dogmática civil y la dogmática publicista. Acá en Uruguay, si queremos iniciar una acción de responsabilidad civil contra el Estado, debemos, según la jurisprudencia, debemos demostrar todos los elementos de la responsabilidad civil, tanto el nexo causal, la ilicitud, el daño y el factor de atribución o el factor de imputación. Esto quiere decir que debemos demostrar la culpa y además que no exista una obligación de soportar el daño. Dejando de lado, además, que existe responsabilidad por hecho lícito de la administración. Y existen otros criterios, como por ejemplo el de igualdad ante las cargas públicas. Y distintos otros factores de atribución que se analizarán luego detalladamente. Entonces, la responsabilidad del Estado es subjetiva. Si fuera objetiva, constatado el daño, nada más el Estado ya debe responder. Pero, sin embargo, la jurisprudencia es bastante consistente en ese sentido, en que el Estado tiene una responsabilidad subjetiva. Responde cuando hay falta de servicio. Y esto nos lleva a descartar los casos de falta personal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un acto personalísimo, cuando no hay una falta de servicio, cuando no hay, digamos, un hecho relacionado con la falta de servicio del Estado, ahí sí responde directamente el funcionario. Entonces, es un acto personalísimo o una falta personal. Ahí, digamos, si fuera del servicio, hay que demostrar eso también, ¿no? Fuera del servicio o, digamos, no en la ejecución de un servicio, el funcionario comete una falta, un acto personalísimo. Ahí, bueno, podemos ir directamente contra el funcionario, pero si demostramos que es un acto personalísimo, que no está relacionado con la ejecución del servicio. A grandes rasgos, este fue el tema de la responsabilidad civil o patrimonial del Estado. Como bibliografía, les puedo recomendar a Carlos del Piazzo, a Rubén Flores de Apquevicius, en el libro que acabamos de citar, al Manual de Derecho Administrativo de Rotondo, también en sus últimas páginas, y también Casinelli, Sánchez Carnelli también, tiene un libro sobre la responsabilidad del Estado. Quedo abierto a sus preguntas, dudas, correcciones, aclaraciones. Les dejo mi contacto abajo y espero que anden bien. Hasta luego.